Pues hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en esta tarde. Me gustaría invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20, y puedan ponerse de pie en esta tarde para tener lectura de la palabra del Señor. Pero antes de leer, me gustaría poder tener una oración en este tiempo. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos has dado, Señor, en tu infinita gracia y misericordia. Padre, nos permites llegar aquí a tu iglesia, Padre, a pesar de todo lo que estamos viviendo, Señor, en este tiempo. Padre, podemos reunirnos, Señor, con libertad para alabar y glorificar tu nombre en esta tarde. Señor, lo hemos hecho por medio de la lectura de tu palabra, por medio de nuestras ofrendas, Señor, por medio de nuestros cantos y en este tiempo, Padre, por medio de la predicación de tu palabra. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, como dice tu palabra, que ella es pan, Señor, que nos alimenta, Señor. Nosotros no vamos a vivir solamente del pan diario, sino de tu palabra, Señor, que es el verdadero pan que nos alimenta a nosotros. Padre, en este tiempo que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra expuesta, sea clara para nuestras mentes, Señor, pueda llegar, Señor, a lo más profundo de nuestros corazones para ver qué cosas debemos aprender en esta tarde. Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tienes su Biblia allí abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que el Señor bendiga su santa palabra leída en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermanos. Realmente en aunque usted puede ver en su boletín, dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Realmente el título se lo cambié un poco, y más que todo es Cristo, cabeza de la iglesia. Así que vamos a comenzar. Y esta porción es bastante interesante y es bastante pertinente para todo lo que tenemos que ver en este tiempo. Y hace aproximadamente alrededor de 2000 años atrás se da inicio a la iglesia de manera neotestamentaria, como la conocemos. La iglesia del Señor entonces es establecida. Y durante los primeros años, hombres piadosos defendieron la fe contra diferentes herejías, ya sea montanismo, gnosticismo, arrianismo, donatismo, etc. Y estos hombres no solamente defendían la iglesia contra las herejías, sino que también hicieron grandes aportes teológicos, como en el caso de Atanasio. Durante los años siguientes de la historia eclesiástica, la iglesia, o mejor dicho, la religión cristiana llega a ser la religión, valga la redundancia, oficial del Estado, y en cierto sentido la iglesia se beneficia, ya que las persecuciones van a ser menos frecuentes, pero todavía se daban. Sin embargo, en la iglesia seguían hombres fieles que creían en la palabra de Dios y denunciaban la corrupción y el pecado. Si uno brinca en la historia, siglos más tarde, aproximadamente el año 1200, la iglesia latina, más que todo, llega a tal punto de corrupción que la Biblia ha sido puesta a un lado
Y ahora el foco, en vez de ser la Biblia, llega a ser los escritos de hombres antes que la palabra de Dios. Más aún, la iglesia empieza a ofrecer salvación por otros medios, por medio de las indulgencias, por medio de comprar la salvación. Pero nuevamente, hombres temerosos dentro de la iglesia denuncian el pecado, los abusos y la corrupción dentro de la iglesia. Muchos de ellos fueron silenciados, es decir, eran quemados vivos en la hoguera. Ya en el siglo XVI se da formalmente la Reforma Protestante, y aquí ellos van a atacar directamente que la salvación no es por comprar un papel, no es por comprar una indulgencia, o no es si usted se porta bien, sino por medio de Dios, porque lo dice su palabra. Es aquí entonces que nosotros, como producto de la Reforma Protestante, debemos seguir de la misma manera denunciando el pecado y la corrupción a nuestro alrededor. Y esto debe seguir haciéndose desde el púlpito de la iglesia. Por lo que entonces, si usted puede analizar de una manera breve, estamos viviendo prácticamente lo de hace 500 o 1000 años, donde se estaba parodiando de la iglesia. Muchos están diciendo hoy día que son siervos del Señor, pero usan la Biblia para sus beneficios propios. Es decir, llenarse los bolsillos, de la misma manera que en el tiempo de la venta de indulgencias. Otros están ofreciendo artículos, ya sea aceite, ya sea agua, y dicen, bueno, eso te ayuda en tu salvación. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia de lo que es la iglesia. En este tiempo de la celebración del aniversario de nuestra iglesia, es pertinente que pensemos un poco qué es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? O mejor dicho, ¿quién es cabeza de la iglesia? ¿Cuáles son aquellas marcas de una verdadera iglesia? Y debido a su naturaleza, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Lo primero entonces, si usted ve Mateo 16, el versículo 16, nos dice Pedro respondiendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración de Pedro es de suma importancia. Pero me gustaría compartirles un poco lo que nos dice la Confesión de Westminster, del capítulo 25, porque amplía mucho más acerca de la definición de Pedro y dice, la iglesia católica o universal es invisible. Se compone, dice, de los números de los elegidos que han sido o serán reunidos, y aquí viene lo interesante, bajo uno, la cabeza de ella, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Dice, reunidos todos bajo Cristo. Y el punto 2 del capítulo 25 dice, la iglesia visible, que también es católica o universal, bajo el evangelio. Y es interesante porque hay un paréntesis que pone que no está limitada a una nación, y hace la explicación del antiguo pacto y el nuevo pacto. Dice anteriormente limitada por la ley, y ahora dice es el reino de Jesucristo, la familia de Dios, la cual fuera de ella no hay posibilidad de salvación. Es entonces aquí lo que vemos, que la confesión va explicando que la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es una sola. Pero para nuestro entendimiento, para poder comprenderlo de una manera más adecuada, se subdivide en dos, visible e invisible. La iglesia visible es aquella en la que nos encontramos el día de hoy. Usted está aquí presente, tiene a sus hermanos alrededor, podemos vernos los unos a los otros.
Pero la iglesia invisible es aquella que abarca a todos los creyentes desde el principio hasta el fin y todos aquellos que son salvos. Es decir, y serán salvos. Ninguno se perderá. Cristo entonces siendo la cabeza de la iglesia. Usted puede ver la porción que leímos de Mateo y esta declaración que hace Pedro: tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Voy a continuar el versículo 17. Cuando Cristo le responde a Pedro, dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso le dice: tú eres Pedro. Y sobre esa declaración yo voy a establecer mi iglesia. ¿Sobre cuál declaración? Que tú has dicho que yo soy el Hijo del Dios viviente. Es increíble. Y ya sé que lo he repetido este versículo dos o tres veces con la lectura. Para muchos cristianos hoy día resulta muy complejo definir quién es Cristo. Es más, si yo le hiciera la pregunta, ¿cómo usted me definiría quién es Cristo? Para algunos, Cristo es un simple amigo. Para otros, murió en la cruz. Cristo es el que murió en la cruz. Y no estoy diciendo que esto es falso, pero carece de tanta sustancia la definición de Cristo que a veces se le iguala como si fuera Mahoma o Buda o Dalai Lama. Pero todo aquel preconcepto errado que nosotros podamos tener o carencia de definición acerca de quién es Cristo debe ser desvanecida a la luz de las Escrituras y a la luz de la declaración que dijo Pedro. Por eso Jesús le preguntaba a los discípulos: ¿quién dices tú? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Qué dijo Pedro? Usted lo puede ver allí en versículo 17. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el ungido del Señor. Y esto hay que notarlo porque esta declaración es profunda, es trascendental, porque es una revelación dada por el Padre. Si usted puede buscar en su boletín, o puede ver en su boletín, la afirmación de fe del día de hoy está basada en el credo de Calcedonia del año 451. Y aquí, este credo, voy a citarlo, pero es importante, que no estoy diciendo que Pedro tenía todo esto en mente, pero es una declaración, una afirmación bastante precisa, que si usted ve en el boletín, eso está extenso, prácticamente se empujó para que entrara, pero está definiéndonos quién es Cristo. Y dice así: nosotros, es decir, la iglesia, siguiendo a los santos padres, todos de común consentimiento, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte importante. Dice: el mismo perfecto en deidad y perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de cuerpo y alma racional. Aquí está atacando directamente el gnosticismo. Dice cosustancial o coesencial con el Padre. Dice, es uno solo, es el mismo Dios con el Padre. Pero cosustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. Hebreos dice, hombre como nosotros, pero sin pecado. Dice, en todas las cosas, como nosotros, sin pecado, engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos postreros días, para nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, de acuerdo a la humanidad. Voy a saltar un poco. Y después dice, uno y el mismo Cristo, Hijo unigénito, para ser reconocidos en dos naturalezas. Pero esas dos naturalezas no pueden ser mezcladas, ni confundidas, ni divididas, ni separadas. No se puede. Porque si usted enfatiza una, es herejía.
y si usted quita la otra es herejía. No se puede hacer eso. Dice uno. Dice más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurrentes en una persona y una sustancia, no partida ni dividida en dos, sino uno y el mismo. ¿Cómo entendemos eso? No hay que entenderlo, es por fe. No hay que entenderlo. Pero eso, como les decía, no es que Pedro tenía toda esta declaración en la mente al decir, bueno, yo estoy pensando en el credo de Calcedonia. Pedro ni siquiera estaba en ese tiempo. Pero esta afirmación que él nos dio, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos muestra un reconocimiento, y de igual manera usted y yo debemos reconocer quién es Jesús, que Él es el Cristo, y como lo declara el credo, Él es el Mesías y Redentor y cabeza de la iglesia. Si usted ve el versículo 18, dice, hay dos cosas importantes acerca de esta declaración. La primera es, voy a edificar mi iglesia. Sobre la declaración que has dado, eres el Hijo del Dios viviente. Y la segunda es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas o no se van a imponer sobre la iglesia. Acompáñenme brevemente al libro de Efesios, capítulo 1. Versículo 10. Y dice así, Pablo está hablando acerca de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Salte conmigo al versículo 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este contexto, Pablo está hablando de aquella salvación tan grande que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Y él va a mencionar, si usted ve desde el versículo 4, va a hablar de la elección, predestinación, adopción, redención, donde si usted, y ya me ha escuchado mencionarlo también, puede resaltar cada vez que él dice en él, en él, en él. En cada una de estas cosas que él menciona aquí, nos llevan a Cristo. Y cuando usted entonces ve versículo 22 y versículo 23, es más comprensible ver que por qué Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor. ¿No le parece maravilloso, mi querido hermano, esto? No hay ni siquiera una pizca en la cual nosotros podamos jactarnos en algo en nuestra salvación. Todo le ha sido dado a Él. Es más, nosotros le pertenecemos a Él por derecho de compra. Vaya conmigo al capítulo 5 de Efesios. Versículo 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vaya conmigo, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto va bastante contrastado con lo que Pablo menciona también en Colosenses. Permítame leerse lo que dice. Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora permítame hacerle una pregunta, mi querido hermano. ¿Cree usted que el Señor ha dejado la iglesia ad libitum?
es decir, a su libre. El Señor creó todas las cosas y dijo, bueno, ahí está la iglesia y hagan como les dé la gana. ¿Considera usted que el Señor ha hecho eso? Más bien, lo que nosotros vemos es lo contrario. Vemos que el Señor estableció un orden en su pueblo con el propósito de que la iglesia sea sin mancha. Como dice Efesios, que la iglesia sea sin mancha. Entonces podemos ver aquí que esto, tanto de Efesios como Colosenses, nos habla directamente de quién es el dueño, quién es el jefe en la iglesia. Cuando nosotros venimos a la iglesia cada domingo, ¿con qué actitud venimos? ¿Por qué venimos a la iglesia? Vengo a ver a mis amigos, no tenía nada que hacer el domingo, o venimos a adorar a Dios como hermanos, porque Él nos ha salvado, porque Él tiene el derecho posesorio de nosotros, porque nos compró, sacándonos de la esclavitud del pecado. Y por eso nos reunimos. Pero no andamos por ahí gritando, a los niños a veces nada más. No andamos por ahí gritando, ni haciendo ningún tipo de cosas extrañas dentro de la iglesia, porque el Señor estableció un orden. Cristo siendo la cabeza de la iglesia. Esto es un indicativo de que Cristo Jesús, y como dice el credo de los apóstoles, es el dominum nostrum, es decir, es el Señor nuestro, quien gobierna y rige la iglesia. Él ha establecido personas, Él ha establecido ministros de la palabra como sus instrumentos para llevar a cabo su trabajo, pero Él es quien lo delegó, porque Él es la cabeza, Él es el jefe, de manera que ningún hombre entonces puede señorearse en la iglesia. No podemos predicar nuestra opinión. Ningún predicador puede pararse a predicar su opinión personal. No puede decir algo que el Señor no ha dicho en su palabra. Ni tampoco puede callar cuando hay que denunciar el pecado. La confesión de Westminster, el mismo capítulo 25, pero el punto 6, hace un énfasis en este punto. Y dice, no hay otra cabeza de la iglesia sino el Señor Jesucristo, ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza de ella. La confesión es bastante clara aquí. Y dice específicamente el Papa de Roma no es la cabeza de la iglesia. Pero viendo todo lo que hemos estado estudiando hasta este punto, podemos ampliar un poco, no enfocarnos directamente en Roma, sino que el punto aquí está mal cuando decimos o cuando algunos piensan, un hombre gobierne la iglesia, un hombre rija en la iglesia. Y llevando todo esto un poco más, para pensar un poco acerca de todos estos movimientos pseudoeclesiásticos que están jugando a la iglesia. Algunos hoy día se autonombran apóstoles, realmente no sé con qué autoridad lo hacen, y quieren dirigir la iglesia basados en su manera de pensar, mas no de manera bíblica. Y están buscando realmente riquezas terrenales y no riquezas espirituales. Muchos de estos maestros o de estos falsos maestros que se están infiltrando y se están llamando iglesia, lo que están haciendo es mercadear con el evangelio, mercadear con la palabra de Dios. ¿No es lo mismo entonces que sucedió en el tiempo de la Reforma, donde se estaba negociando con la palabra de Dios? ¿No es exactamente lo mismo o muy parecido el tiempo que estamos viviendo hoy día que hace 500 años? Por eso es necesario, usando el lema de la conferencia, volver a las doctrinas olvidadas, regresar a las Escrituras, porque es allí donde nosotros encontramos vida.
Si usted no ve la Biblia como debe ser, no podrá ver que Cristo es cabeza de la iglesia. Y si usted no ve, o si usted va a una iglesia y no ve que Cristo es cabeza de esa iglesia, mejor no vaya allá. Pablo le dice a Timoteo respecto a este tema. Le dice, mira Timoteo, si yo me tardo un poco para que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es cabeza, donde Él ha establecido un orden, debe estar basada en su verdad, en su mensaje y en su Hijo. Pero tristemente, como todo es relativo el día de hoy, se está diluyendo todas las cosas. Y del 100% del mensaje, nada más en la oración posiblemente dijeron nombre de Cristo Jesús, amén. Y la prédica fue una charla positiva. Esto nos lleva al siguiente punto. Si Cristo es cabeza de la iglesia, Él es el Señor, ¿hay iglesias verdaderas y hay iglesias falsas? O reformulo la pregunta, ¿cómo yo sé que la iglesia a la que yo asisto, a poner caso de Balboa, es una iglesia verdadera? Y eso es pertinente porque si usted, el Señor lo mueve otro día a otro país, tiene que buscar una iglesia, tiene que encontrar las mismas marcas. ¿Cómo sé entonces si es una iglesia verdadera, que se está conformando a lo mencionado anteriormente y que va con los parámetros de la Biblia? Es cierto que hay diferentes iglesias dentro del ámbito protestante, pero ¿cómo saber? Uno puede quedar mareado con tantas subdivisiones dentro de lo que es el protestantismo. Pero me gustaría mencionar brevemente lo que menciona Louis Berkhof en su teología sistemática. Y él dice que hay 3 marcas. Dice, la predicación verdadera de la palabra, la correcta administración de los sacramentos, el ejercicio fiel de la disciplina. Hay un documento más antiguo a esto, 1600 y algo, llamada la Suma del Conocimiento Salvador o el Resumen del Conocimiento Salvador. Y ese documento menciona prácticamente los mismos puntos. Dice, tiene que haber predicación de la palabra de Dios, tiene que haber sacramentos, tiene que haber disciplina eclesiástica. Y ellos añaden oración. Pero no es ninguna contradicción acá. Lo primero entonces, la predicación verdadera de la palabra de Dios. Es decir, entonces que puede haber una predicación falsa y puede haber una predicación verdadera. ¿Cómo vemos la distinción? Esta es una de las señales más importantes. No estoy diciendo que las otras no lo sean, pero es importante ver esto. La predicación verdadera de la palabra de Dios es el gran medio, dice Berkhof, para mantener la iglesia y para capacitarla a fin de que sea madre de los fieles. Y él continúa y dice, una iglesia puede ser comparativamente impura en su presentación de la verdad, sin dejar por eso de ser una iglesia verdadera. Lo que él está diciendo con eso es, no hay iglesia perfecta. Juan 8, versículos 31 y 32. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y después dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que lo que podemos ver aquí es fundamental, es la esencia. Es una predicación fiel de quién es Cristo. Es decir, Él es el Señor. Y después de eso, no solamente debe haber una predicación fiel acerca de quién es Cristo,
sino que nos mantiene, nos ayuda a nosotros a mantenernos también fiel a Él. Berkhoff también menciona con respecto a los sacramentos. Y dice, estos, es decir, los sacramentos, no se divorcian de la palabra de Dios. Es más, en algunas congregaciones hablan del púlpito y la mesa para hacer referencia a la predicación y a los sacramentos. Es decir, que si no se divorcian, ¿por qué? Porque no tienen contenido propio, sino derivan de la palabra de Dios. Son de hecho, y los reformadores también lo mencionaban, son una predicación visible del Evangelio. Cuando nosotros tenemos la Santa Cena, no es un vulgar pan y un poco de jugo nada más porque queremos extender el culto. No es eso. Es una predicación visible. ¿Por qué es una predicación visible? Si usted recuerda lo que dice 1 Corintios, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando uno predica el Evangelio, ¿qué es lo que hace? Está hablando acerca de la muerte de Cristo, de su resurrección y que Él vendrá por segunda vez. Una señal visible. Berkhoff dice, la administración correcta de los sacramentos es una característica de la iglesia verdadera. Por lo que entonces aquí surge una pregunta. Y es válido porque la otra semana hay celebración de la Santa Cena. ¿Considera entonces que es poco importante no participar en la mesa del Señor? No importa. Un domingo más, un domingo menos. ¿Qué importa si son 52 domingos? Puedo participar en 40. El Señor me entiende. No debe ser así. Mateo 28, 19. Nuestro Señor Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando aquí habla de id y haced discípulos, no habla simplemente de predicar por allí. ¿De qué manera? Como si fuera un granjero. No sé, usted tiene un campo y empieza a tirar las semillas abruptamente por allí, que salga lo que quiera en cualquier lado. Cuando nosotros vemos esto de ir y hacer discípulos, hay que sembrar la semilla, pero hay que preparar la tierra, hay que ver dónde se va a sembrar, hay que ver el cuidado, hay que también ver a veces la maleza y darle ese seguimiento a aquello que va a crecer. Esa es la idea, ir y hacer discípulos por todas las naciones. No es simplemente algo, vamos a ganarnos, como dicen muchos, a todo el mundo, pero sin una iglesia alrededor. Es por eso entonces que se nos dice que debe haber predicación fiel, debe ser persistente, que las personas crean en Cristo, empiecen a seguirlo, pero después de eso dice que sean bautizados. Otro paréntesis, no existe tal cosa como un cristiano que no quiere ser bautizado. No existe tal cosa. Hechos 2:42. Lo puede buscar conmigo. Dice lo siguiente acerca de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y después de eso, en el partimiento del pan y en las oraciones. Permítame hacerle esta pregunta. ¿Dónde se hace eso? ¿Dónde se parte el pan? ¿Dónde se predica? ¿Dónde se tiene comunión unos con otros y se ora? En la iglesia. El lugar que el Señor ha designado, donde Él es cabeza. Y usted puede leer con más detenimiento 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 30, porque nos da un ejemplo de que la iglesia no es perfecta.
Pero Pablo les dice cómo deben celebrarla. Por último de este punto, una disciplina eclesiástica o ejercicio fiel de la disciplina. Esto dice es esencial para el mantenimiento de la pureza de la doctrina y para conservar la santidad de los sacramentos. Puede verlo en Mateo 18 y también en 1 Corintios capítulo 5. Cristo aquí en versículo 18, si usted lo ve, déjame buscarlo, le dice: todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cristo le está dando a Pedro las llaves del reino, porque como apóstol, él tendría la autoridad para abrir y cerrar las puertas. Bueno, de ahí es donde algunas personas sacan la idea de que Pedro va a estar en la puerta del cielo para abrir. Bienvenido, no entras. Pero esa no es la idea como tal. Catecismo de Heidelberg, la pregunta 83, amplía un poco la idea acerca de qué es las llaves del reino. Y él dice: las llaves del reino son la predicación del Santo Evangelio y la disciplina eclesiástica con las cuales se abre el cielo a los fieles y se cierra a los infieles. Es decir, que se abre el cielo cuando por medio de la predicación pública de la palabra de Dios se anuncia el perdón de pecados por medio de Cristo, por la obra redentora del Salvador. Y todos aquellos que crean esto, entonces tienen los cielos abiertos para poder ingresar al Padre. Pero aquellos que rechazan a Cristo, las puertas se les cierran. Es decir, también incluyendo esto, si una persona que participa dentro de la iglesia, ojo, no he dicho cristiano, dije una persona que participa en la iglesia, persiste en el pecado y no se arrepiente, es decir, una vida ajena o una vida que no está conforme a las demandas de Dios, los ancianos, los pastores de la congregación, les ha sido entonces delegada la autoridad para aplicar en este sentido la disciplina, y es decir, cerrar las puertas de los cielos. ¿Cómo sucede? Por medio de la predicación, por medio de la palabra de Dios. Pero es para restauración de la persona. Si esa persona persiste en su pecado sin arrepentirse, es decir, que no cambia, ¿qué se debe hacer con una persona que persiste en su pecado, pero está en la asamblea, refiero en la congregación? Puede llegar a ser excomulgada. Y 1 Corintios, que les había dicho en capítulo 5, versículos del 1 al 5, aquí vemos Pablo cómo da un ejemplo de él cerrándole el cielo a un pecador no arrepentido. Pero vemos que cierra las puertas, pero después dice, bueno, hay que abrirlas de nuevo porque este muchacho se arrepintió. Tú lo puedes ver en 2 Corintios. Esto, mi querido hermano, ¿cómo falta el día de hoy? ¿No le parece? Muchos de los ministros tienen miedo de que la gente se vaya de las iglesias. Se tolera la inmoralidad dentro de la membresía de la iglesia. Es por eso. Cristo, cabeza de la iglesia, estableció un orden. Y es necesario entonces ejercer esto, no para destrucción del pecador, sino para restauración o conversión. Eso entonces nos lleva en consecuencia a lo último. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué en consecuencia? Porque todo esto es debido a lo siguiente. ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza, es el fundamento, es la piedra angular, es decir, es la base de todo. No solo Pedro,
sino que todos los apóstoles fueron sobreedificando. Es decir, ellos no pusieron otro fundamento. Había un solo fundamento y ellos fueron simplemente construyendo de la manera en que debía ser, que es Cristo, o el fundamento que Cristo había puesto. Ellos fueron sobreedificando. Cristo mismo les dejó su palabra para que supieran cómo dirigir la iglesia. Y por tal motivo, Él como cabeza rige y gobierna por medio de su palabra. Es por eso entonces que las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Sí hay algo importante a anotar aquí. Usted y yo tenemos un enemigo muy grande, poderoso y fuerte: Satanás. Él va a buscar cualquier manera para destruir la iglesia. Pero vemos aquí que si Cristo es la cabeza, la palabra de Dios permanece para siempre. Y a quien usted y yo, cuando nos acercamos aquí como congregación, dirigimos nuestras oraciones al Señor, a Él le pertenece todo. ¿Cree usted que Satanás puede hacer algo contra el cuerpo de Cristo? ¿Considera usted que el poder de Satanás puede sobreponerse sobre la iglesia? Y evidentemente la respuesta a esta pregunta retórica es no. El mismo Cristo dijo: no van a prevalecer las puertas del Hades contra mi iglesia. Es decir, sí puede pasar, puede haber daño muy grande dentro de la iglesia. Puede haber mortandad como le pasó a Job. Puede haber pérdida, tristeza y dolor. Pero no más de lo que el Señor no permita. 2000 años de historia, usted puede ver persecución durante los 2000 años de historia. Que nosotros no estemos siendo perseguidos aquí en Panamá no quiere decir que no se está dando. Sí se está dando. Dios estableció sus medios de gracia. ¿Cuáles son sus medios de gracia? Predicación, sacramentos, disciplina eclesiástica, para que su pueblo crezca y lo conozca más y tenga la seguridad de que Satanás no puede contra el cuerpo de Cristo. Concluyo. La iglesia. ¿En quién está basada la iglesia? La declaración que dio Pedro dice: tú eres Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús, quien es el Hijo de Dios, del Dios viviente. Él es la cabeza y Él ha establecido quién va a gobernar. Dios ha establecido que su Hijo es el que gobierna la iglesia. Y Él mismo gobierna por medio de su palabra, y Él sigue siendo cabeza de la iglesia y de esa manera rige y gobierna la iglesia. En consecuencia a eso, su pueblo va a tener o debe tener ciertas características que las menciona en los medios de gracia: predicación fiel, los sacramentos y la disciplina. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera se evidencia que el pueblo está siguiendo lo que el Señor, dueño de la iglesia y cabeza de la iglesia, estableció. Una breve aplicación. Estamos celebrando el aniversario de la iglesia y ha sido por la gracia y misericordia de Dios que Él nos ha permitido celebrar tantos años con nuestra congregación. A lo largo de su historia o en su historia, nuestra iglesia fue pionera o ha sido pionera en muchas cosas aquí en Panamá. Y no sé si usted conocía que por medio de la iglesia de Balboa muchas congregaciones fueron fundadas. Sin embargo,
No podemos vivir de glorias pasadas. No, es que en el año tal hicimos tantas cosas. Pero estamos en el año 2021. Es nuestra responsabilidad. Cuando digo nuestra, estoy diciendo mía y suya. No solamente yo, suya también. Mantener la antorcha encendida, mantener la llama viva para que las siguientes generaciones sigan siendo fieles a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes les gusta usar telescopio o ha tenido la oportunidad de usar un telescopio. Si usted tiene su telescopio y usted quiere ver Marte, si es que lo puede ver, o la luna, vamos a decir la luna, usted va a buscar y va a enfocar la luna. Pero si usted le dio ganas de estornudar en ese momento y usted le da un toquecito al telescopio, ¿sabe lo que pasa? No va a encontrar la luna, se le va a perder, ¿cierto? Una sola milésima que usted mueva el telescopio son kilómetros de distancia. Una sola falsa enseñanza que se filtra en el pueblo de Dios, no va a haber más iglesia en 2 o 3 generaciones. Por eso no es solamente responsabilidad mía. Ustedes deben velar que yo no sea un hereje. Ustedes deben velar, bueno, no solamente a mí, incluyo a los demás pastores. Ustedes deben velar que de aquí se predique la sana doctrina. Y si hay algo que suena extraño, digan, pastor, ¿por qué dijo eso? Bueno, hermano, usted está errado. Ah, ok, está bien. Pero debe haber esa apertura. Porque no estamos jugando. Estamos hablando de las futuras generaciones. Nuestra nación se puede caer si no hay sal y luz en medio de esta sociedad corrupta. Mi querido hermano, una exhortación breve aquí es: no se olvide de nosotros, los pastores, y a la iglesia en sus motivos de oración. ¿Sabe por qué? Los pastores también somos seres caídos, también tenemos pecado en nuestras vidas y se puede permear algo por allí. Usted debe orar por sus pastores. Ore por la congregación, porque la congregación también puede tirarse hacia la izquierda, haciendo referencia hacia la falsa enseñanza. Ay, es que no me gusta, el pastor está siendo muy severo, está siendo muy bíblico, hay que sacarlo porque es muy bíblico. Quiero más anécdotas. Tanto la congregación como los ministros deben ser regidos por la palabra de Dios y recordar que Cristo es cabeza. Si no cumplimos con nuestra responsabilidad, entonces nuestros hijos y nuestros nietos se van a perder, porque no van a tener la verdad en sus manos. Pero para usted que nos visita, también, hoy es el día del cual el Señor lo tiene aquí a usted. No sé si usted ha creído en Cristo Jesús, pero las puertas del cielo se pueden abrir si usted cree que Cristo es el Señor y Salvador. Pero si usted lo rechaza, de la misma manera las puertas de los cielos se van a cerrar. Y el único lugar que hay para aquellos que no creen en Cristo Jesús es el infierno. No quiero terminar con palabras fatalistas, pero el punto es: cree en Cristo, cabeza de la iglesia. Sé parte de su pueblo. No lo rechaces. Porque Él dice a los pecadores: venid a mí. Venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pero es en Cristo quien es cabeza de nuestra iglesia. Vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos has dado, Señor. Poder recordar algunos conceptos básicos, Padre, que tú eres, Señor, quien ha constituido, Señor, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como Redentor, pero también como cabeza de esta iglesia, Padre. Ayúdanos a nosotros a permanecer fieles a ti, Señor, permanecer fieles a tu palabra, Señor, y hacer las cosas
decentemente y en orden. Padre, perdónanos por aquellas cosas que hemos hecho mal, Señor, delante de ti. Pero también te pedimos que nos ayudes a poder permanecer fiel en ti, Señor, a buscar más, a indagar más en tu palabra para poder, Señor, hacer las cosas de manera que a ti te agrada. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes aquí. Bendícelos y cuídalos en este tiempo. Pedimos todas estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.